Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes entablando este conversatorio horizontal, transparente y objetivo con la intención de que entre todos construyamos un país mejor, pero para todos. Agradeciéndole a Dios, el Todopoderoso, que nos siga protegiendo a ustedes y a nosotros, a todos, para que podamos aunar ese esfuerzo y unificar un país con mayor equidad. Precisamente, hoy es día de la justicia social, 20 de febrero. El día 20 de febrero del 2007, la Organización de las Naciones Unidas instituyó que el 20 de febrero sea el Día de la Justicia Social, con el interés de que el mundo, los que gobiernan y los gobernados, pongamos de nuestra parte para que haya menos desigualdad, para que se emprendan acciones y desde el Estado políticas públicas que propendan a reducir la diferencia entre los poderosos y los desvalidos, entre los ricos y los pobres, que hayan más ricos pero menos pobres, que haya más gente con mayor capacidad de tener el sustento de su familia, de sostener el proyecto de futuro de su familia, de apoyar el desarrollo de los miembros de su familia y con ello de la sociedad y del país. Estamos en el canal 19 desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo a través de las plataformas digitales YouTube, Facebook Live y Cinevisión.do. En el exterior también estamos en el canal 19 de Dominica Network para Nueva York, para toda la parte este del país norteamericano. Así que vamos hoy lunes 20 de febrero a iniciar un programa, como todos los lunes. Siempre vamos a tener al doctor Alfredo Polanco en la disertación de su tema, que siempre es de un caso especial, una enfermedad que es de impacto para cada nosotros. Yo creo que lo tenemos en línea. Vamos a darle saludos, bienvenida al doctor Alfredo Polanco. Doctor, buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público de República Dominicana y más allá, porque cruzamos fronteras. O sea, gracias a Dios es un programa que no solamente, como yo pensaba, se veía en República Dominicana, sino que estamos llegamos a varios países, incluso de otros continentes. Como dijimos la semana pasada, pues hemos recibido pacientes que han venido desde Holanda, y gracias a Dios eso es por las informaciones que cada lunes nosotros transmitimos por este importantísimo programa. Y en el día de hoy, tal y como dijiste, Licho, vamos a conversar sobre una enfermedad que actualmente nos concierne bastante a nosotros, porque hay mucha estigmatización con respecto a esta enfermedad que muchas personas piensan que es nueva, y es sobre el cólera. Es importantísimo que nosotros demos algunos tips sobre lo que es esta enfermedad, su origen, las manifestaciones clínicas y prevención, que es lo más importante, y tratamiento, porque todavía muchas personas pues creen que esta es una enfermedad que viene solamente de Haití, y que el que la padece, bueno, pues tiene alguna condición socioeconómica. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. El cólera
es una enfermedad infecto-contagiosa, producido por una bacteria, un bacilo llamado Vibrio cholerae. Esta enfermedad viene del griego el nombre, cole, que quiere decir flujo, y bilis, flujo de bilis. Eso es lo que significa, porque anteriormente, como se veía que la persona tenía evacuaciones diarreicas abundantes de color amarillo, pues se atribuía a que era que había problemas con la bilis. Hay reportes muy antiguos de esta enfermedad, pues Hipócrates, 400 años antes de Cristo, describió pacientes que tenían, o se presume, que lo que tenía era cólera. Claro está que no se había descubierto todavía. Galeno también describió en algunos artículos sobre esta enfermedad, pero no fue sino hasta el siglo XIX donde hubo lo que se llamó la primera pandemia. O sea, la primera pandemia fue a una infección por cólera ocurrida en el año 1800 en Europa, en la India. O sea, ocupó prácticamente todos los países asiáticos, y una pandemia es cuando abarca todos los continentes. Eso fue en el año de 1817. Esa pandemia duró 6 años y diezmó a la población mundial en aquella ocasión. Imagínense ustedes, matando a millones de personas. Luego de ahí, esa enfermedad ha conllevado que haya de a 7 pandemias. O sea, no está bien descrito exactamente cuántas pandemias, pero sí de 4 a 7 pandemias. O sea que el cólera no es nada nuevo. Entonces, es importante que la población sepa cómo se transmite, quién es el reservorio, o sea, dónde es que se aloja, en qué ser vivo. Y básicamente, esta enfermedad tiene un reservorio exclusivo, que es el ser humano, es el hombre. Esta bacteria, cuando usted ingiere agua, cuando usted ingiere alimentos que están contaminados por el vibrio. Bueno, se le estaba frizando la conectividad al doctor Alfredo Polanco, que está tratando el tema interesantísimo del cólera. Ya saben, él ha descrito la dificultad y los síntomas, pero ha descrito la historia, que es una enfermedad que, aunque él no lo ha dicho, es producto precisamente de la desigualdad social, es producto de la exclusión. Ya está en el aire otra vez el doctor. Bueno, doctor, continúe. Si decíamos que es una enfermedad provocada por un bacilo, por una bacteria, quien el reservorio específico es el hombre. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos esta bacteria? Pues lógicamente se adquiere a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados. Oigan bien, es importantísimo este dato. O sea, tenemos que tener acceso a agua potable. O sea, porque ustedes saben que la bacteria, una vez alojada a nivel intestinal, cuando usted evacua, cuando usted depone las materias fecales de manera inadecuada, si usted, después de haber ido al baño, usted no se lava las manos, usted va a manipular alimentos, pues usted puede transmitir esta enfermedad cuando usted está manipulando alimentos, por ejemplo, las frutas, vegetales, verduras. Cuando usted está manipulando agua, pues este bacilo puede permanecer durante bastante tiempo vivo. Por eso es que una de las recomendaciones es utilizar agua potable, cocer los alimentos adecuadamente, o sea, porque cuando usted lo cose inadecuadamente, pues usted puede transmitir la enfermedad. Lavar bien las frutas y verduras,
pero con agua que sea potable, porque usted no hace nada con lavar una fruta, con lavar unas verduras y el agua está contaminada. Cuando usted lave sus utensilios de cocina, lo ideal es que usted los seque, pero también tiene que ser con agua que tiene que agregarle un poquitito de cloro al agua, es importantísimo, y así de esta manera usted podría evitar la transmisión de este bacilo. Doctor, ¿Cuándo? Sí. hasta ahí, para que entremos ahora quizás a su tema de cómo combatirlo. Pero yo quiero redondear todo lo que usted ha descrito. Y yo hacía la introducción al programa diciendo que hoy es Día de la Justicia Social. El cólera es una enfermedad de la desigualdad, es una enfermedad de la falta de educación, es una enfermedad de la falta de agua potable, es una enfermedad producto de la falta, si se quiere, de lugares especiales para evacuar de parte de gran cantidad, un gran volumen de ciudadanos, o sea, gran población. Es decir, es los sectores más vulnerables. Usted dijo de la India, no es la India de ahora, es la India que estaba sumida en una pobreza extrema, profunda. No era la India que hoy está desarrollada. En África, el cólera, por esa misma falta de la educación y de la comprensión, y todavía hoy en el siglo XXI, está manifestándose en sectores de la sociedad, de cualquier sociedad, más vulnerable. Es difícil que en un país desarrollado usted vea que tenga cólera. Sí, muy difícil. Licho, Yo no sé si es así, pero eso es lo que yo comprendo. Sí, precisamente en el siglo XIX, en Inglaterra, cuando todavía no se sabía cómo era la enfermedad, simplemente que muchas personas iban al río, se tomaban el agua. Entonces, cuando se mandó a un médico a revisar, a investigar la causa del cólera, ¿cuál fue la investigación? ¿Cuál fue la conclusión de ese médico? Que veía que los extractos sociales, las personas que vivían en hacinamiento, que lo agrupaban, esas personas tenían más cólera que aquellas personas que vivían aislados. Y por eso de ahí fue que vino poner a las personas que tenían cólera en cuarentena. Entonces muchas personas lo enterraban en fosas comunes, y había una fosa común que colindaba con un río. Entonces todas las personas que estaban debajo de ese río se contaminaron de cólera. Entonces, como usted dice, el hacinamiento es la principal forma de que se propague esta enfermedad. Y lo vimos claro con nuestros vecinos de Haití en el año 2010, cuando el gran terremoto posterior a ello fue que vino un brote de cólera a Haití, que posteriormente hubo casos aquí en República Dominicana en el año 2010, 2011. Entonces, es una enfermedad que básicamente el hacinamiento es uno de los principales factores de propagación de esta enfermedad. Pues unas personas en hacinamiento, pues que tienen, vamos a suponer, hay varias familias que comparten un mismo inodoro, no se lavan las manos. Entonces, estas son condiciones que conllevan a propagación de la enfermedad. Y lo hemos visto en República Dominicana, en cuáles son las áreas donde están más afectados. O sea, tenemos claro. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Porque el hablar de cólera en República Dominicana es prácticamente un tema tabú. Bueno, se cree que viene de los haitianos, se cree incluso todavía en el siglo XXI que eso es para un sector específico. No, cualquiera puede tener cólera, porque el cólera no pregunta si usted es rico o es pobre. Ahora, si usted tiene mejores condiciones higiénicas por su condición económica, pues usted va a tener menos posibilidades de tener cólera, pero le puede dar a cualquier tipo de persona. Después de haber ingerido
este bacilo, esta bacteria, con agua o alimentos contaminados, pasadas menos de 12 horas, ya usted puede tener manifestaciones clínicas. Y es importante, sobre todo para nuestros médicos, para aquellas personas que ahora mismo pueden estar en la casa con un proceso diarreico de un día, 2 días, y que esas evacuaciones diarreicas, como tuve un paciente hace unas 3 semanas, tenía hasta 40 episodios de diarrea en un día. Señores, no se queden en su casa, puede ser cólera. Y no tenga miedo de que vayan a pensar, porque ese es el problema, no vaya al hospital, porque cuando se hace el diagnóstico de que un paciente tiene cólera, ahí están los familiares llamando, mira, que fulano tiene cólera, como si fuera una maldición que tuviera ese paciente. Señores, tiene una enfermedad infecciosa, no pueden mantenerlo callado. Eso es como cuando a una persona le dicen que tiene VIH. Ya. No, señores, eso tiene cura. Y mientras más rápido usted trabaje con eso, menos posibilidades de complicaciones va a tener. Y más fácil usted va a tener acceso a medicamentos, que eso es lo importante, que el cólera, hay medicamentos para el cólera. El paciente va a tener evacuaciones diarreicas que puede perder, en 1 hora, puede perder 1 litro de agua. Entonces, por eso es que un paciente en 3 o 4 horas que pierda 3 o 4 litros de agua y no se hidrate adecuadamente, es un paciente que puede chocarte, puede tener un shock hipovolémico, puede tener una insuficiencia renal aguda, como es el caso que hablé hace un momentito, paciente de 72 años con diarrea 2 días, 3 días, cuando me lo presentan, es un paciente que ya tiene una complicación aguda del cólera, una insuficiencia renal aguda, para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque fue un paciente que llegó severamente deshidratado, con 3 días, con evacuaciones diarreicas. El paciente está en su casa y luego, cuando se da el diagnóstico de que tiene cólera, imagínense ustedes, los familiares, ya nadie quiere entrar a esa habitación, todo el mundo tiene miedo. Señores, es una enfermedad producida por una bacteria. Entonces, tenemos el diagnóstico, tenemos el paciente ingresado, pues hay antibióticos para este paciente que van a acortar el periodo de la enfermedad y van a erradicar al bacilo, el vibrión colérico. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Algo dicho, vacunas, una vacuna que es bebible, pero que hay personas que tienen acceso a esas vacunas y no quieren ponérselas. Entonces, por eso aquí viene mi comentario. Todos estamos esperando que llegue la vacuna contra el VIH-Sida. Todos estamos esperando que llegue la vacuna contra el virus de la hepatitis C, ¿verdad? No hay vacuna para el virus del VIH. No hay vacuna para el virus de la hepatitis C. Sin embargo, tenemos disponibilidades de vacuna para el cólera. Hay personas que, por más que tú le digas que se vacunen, que están vacunando, no quieren vacunarse. Entonces, la vacuna te da una protección 100%, bueno, 99%, nadie es 100% seguro. Pero si usted se vacuna, ya usted está protegido. Claro, tiene que mantenerse siempre las medidas de higiene, independientemente usted esté vacunado o no. Entonces, eso es lo más importante con respecto a esta enfermedad. Doctor, usted, no sé si usted lo ha apreciado o lo ha dicho, pero se conocen de estadísticas de personas fallecidas por causa del cólera a nivel mundial, y si lo tiene a nivel local, mucho mejor. No tenemos, pero a nivel mundial, recuérdate, una pandemia es como la descripción en los libros. La pandemia afecta todos los continentes. Entonces, en las grandes pandemias de cólera, solamente describe la literatura que hubo millones de muertos. Entonces, no he visto las estadísticas de los fallecidos en la Dominicana por cólera, pues la mayoría de las personas han acudido rápidamente a los centros de salud y
es una enfermedad que si usted la trata a tiempo, usted hidrata al paciente, porque o sea, básicamente la hidratación es lo básico. O sea, el 80% de los pacientes que presentan cólera tienen síntomas leves. Ahora, ese 20% que presenta esas evacuaciones diarreicas abundantes, que hay que ingresarlo, esos son los que requieren un tratamiento específico, una buena hidratación, los antibióticos para cortar el periodo, etc. Esas personas que acuden a los centros de salud con tiempo van a tener escasa mortalidad. La mortalidad la van a tener más pacientes vulnerables, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes VIH positivo, cualquier paciente que tenga el sistema inmunológico deprimido, niños, por ejemplo, los ancianos, o sea, pacientes vulnerables básicamente. Pero con un tratamiento a tiempo, todo el mundo puede salir cantando victoria, diría yo, cuando tiene el cólera. Pero no se quede en su casa. Si usted tiene alguna sintomatología, los médicos, por favor, vamos a tomar el caso, o sea, porque a veces el mismo médico le muestra al paciente cólera. No, señores, es una enfermedad común, es una enfermedad que cualquiera la puede tener y es una enfermedad que tiene tratamiento y tiene prevención. O sea que vamos a tomar conciencia de lo que es el cólera. Y sobre todo, hacemos un llamado a las comunidades a prevenir mediante la educación comunitaria, mediante la integración de la gente para la comprensión de los pasos a dar. Ya el doctor ha dicho que un paso fundamental es lavarse las manos, es tratar de consumir agua potable. El agua se potabiliza de muchas maneras, lo único que a la gente le hace falta, con cloro, el agua se potabiliza, hay filtros que la potabilizan, usted hierve el agua y eso le sirve de potabilización, sí, porque le mata muchos microbios y la bacteria o las bacterias que pudiera tener. Es decir, que lo que hace falta es un proceso educativo y comprensivo por parte de la sociedad y sobre todo esos sectores vulnerables que, como usted dice, no están consumiendo el agua potable. Pero también es muy interesante esas comunidades que están al borde de grandes afluentes de aguas como lagos, como lagunas, como ríos, esos ríos masivos, esos ríos bastante caudalosos, son también transportadores de esa bacteria a través de diversas maneras. Adelante, doctor. Bueno, el doctor está bailando ahí con su lo está acomodando ahí. Ahí está. ¿Se fue la comunicación, Manuel, con él? Sí. Bueno, mira a ver si se puede restablecer, pero yo creo que el doctor, no estoy seguro que el doctor Alfredo Polanco, como siempre, ha tratado un tema que es bastante importante para la salud pública, porque el cólera es un problema de salud pública y la salud pública no es solo la salud que el Estado maneja, es también la salud de todos nuestros vecinos, de la comunidad, de nuestra familia. Doctor, restablecimos la comunicación con usted. Sí, es importante, como habías dicho, Licho, sobre la prevención y la potabilización del agua. Por ejemplo, en el día de ayer yo compré cloro y me dicen, no, pero aquí hay cloro. Es importante, señores, tener cloro en su casa. Fui a la cisterna y le puse su cloro. ¿Por qué? Porque es un agua con la cual nosotros nos bañamos, es un agua que se utiliza para diversas cosas. Entonces, usted tiene que protegerse, usted tiene que proteger a su familia. Usted tiene que tomar en cuenta también que si esa persona que trabaja en su casa pues lamentablemente. Bueno, se nos está yendo ya, doctor. Bueno, vamos a despedir al doctor Alfredo Polanco con este tema. Lamentamos mucho que no hayamos podido terminar con su último mensaje,
ya él estaba introduciéndolo, pero es un asunto técnico que no nos permite continuar con su atinada, con su educativa, como siempre, yo digo, esta gran disertación que él nos hace. Es una charla con un lenguaje popular, entendible por todos los niveles sociales. Una charla que nos da todos los lunes aquí, que nos permite entender un tema, una enfermedad o un aspecto de salud pública. Así es que gracias al doctor Alfredo Polanco por compartir con nosotros sus acrisolados conocimientos aquí en Periodismo y Sociedad. Nosotros vamos a ir a una pausa, volvemos con ustedes ya con otros temas que son también de impacto y de actualidad en la sociedad dominicana y el mundo. Manuel, una pausa. Bueno, estoy en el aire allá, estamos en el aire, no estaba viendo la señal y tampoco lo sabía. Bueno, pero ya estamos aquí en la segunda parte de Periodismo y Sociedad con ustedes. Voy a comentar ahora algunos temas que yo creo que son de mucha actualidad y voy a hacer un comentario sobre, bueno, el presidente de la República. Esta semana, este fin de semana, el presidente continuó su ardua labor, su productiva labor de inauguraciones y de elevar las esperanzas de sectores importantes de la sociedad dominicana. El pasado sábado estuvo inaugurando una escuela y la pavimentación de calles en el sector Nuevo Amanecer de las Américas. El sector Nuevo Amanecer es un sector que fue poblado por mucha gente que, bueno, en un momento dado, pues, encontró esas tierras y las pobló. Bueno, pues ya esas tierras están cerca del hipódromo Quinto Centenario. Por allá, entre las Américas, la avenida Hípica, la Ecológica y San Isidro. Un liceo, el Liceo Emmanuel, tenía 10 años en construcción. ¿Cómo usted se explica que un liceo del Estado pueda durar 10 años en construcción en un país que se gastan cientos de miles de millones de pesos en otras cosas superfluas? Bueno, voluntad política, comprensión y vinculación con la educación. Fue inaugurado el sábado, pero al mismo tiempo en Esperanza fue inaugurada otro liceo por la señora vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña. Ayer el presidente se trasladó con el ministro de Obras Públicas, quien estaba también en Los Frailes, ya que Obras Públicas fue quien construyó el liceo de Los Frailes, el Emmanuel, y también construyó la pavimentación de las calles. Ayer estaba en Barahona, inaugurando la carretera de Cabral El Peñón. Esa es una carretera, yo recuerdo que la recorrí en el año 2004 y esa carretera estaba que era un desastre. Por ahí se produce mucho plátano, se produce de todo y es una vía de comunicación cercana del sur central con el sur en la costa, también con la carretera que lleva a Polo, un municipio de bastante frío, de clima bastante agradable, en Barahona, y donde se produce uno de los mejores cafés de este país.
Ayer fue inaugurada esa carretera después de 20 años que la venía pidiendo esa comunidad. Una deuda social extraordinaria en esa parte. Y el presidente se trasladó junto con el ministro de Obras Públicas a Monte Grande. Ahí se está construyendo una presa que se aspira sea la solución al agua y a la electricidad de esa zona importante, amplia del sur, en esa parte. O sea, que yo quiero felicitar. El sábado, y aquí quiero centralizar este comentario, el sábado, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dio unas declaraciones ahí en Los Frailes. Él anunció que las escuelas van a ser abiertas los sábados y los domingos. Algunas están abiertas, algunas están impartiendo docencia en un programa que le llaman Prepara, pero es la inmensa minoría, es quizás el 1%, y cuidado, si menos, en las escuelas. Es una noticia bastante importante para lo que yo quiero ver, que es la integración de una niñez, de una adolescencia, en el desarrollo del conocimiento, de la adquisición del conocimiento, pero también, como él dijo, se van a contratar a monitores para las escuelas, aquellas escuelas que tienen instalaciones, como se están construyendo ahora, deportivas. Y entonces, en esa escuela se van a desarrollar actividades deportivas y ahí va la educación física. Y me alegra mucho, tiene ahora el INEFI un director para mí ideal, adecuado, como es Alberto Rodríguez, que es un cronista deportivo, repito, cronista deportivo, pero que también tiene una visión de la parte del desarrollo deportivo. Y yo lo veo con mucha actividad. No he hablado con él después que lo nombraron, pero veo su trabajo con mucha cercanía hacia el plan de integración escuela, educación física. Ese tiene que ser un norte. Ese tiene que ser un norte. La vinculación, la formación del deporte, el desarrollo deportivo en las escuelas y también la profundización en los conocimientos que se están impartiendo en las escuelas. Hay que volver a los métodos de reflexión, de comprensión, de desarrollo de actividades, de creatividad, que los estudiantes deben tener en las escuelas generales. No en una escuela específica como el ITLA, como el instituto, no. Todas las escuelas deben tener esos elementos básicos de desarrollar esa capacidad de comprensión, de reflexión, esa capacidad creativa del niño en la escuela, que antes la tenía. Por eso antes, cuando decía, fulano es bachiller, es bachiller. Ahora tenemos ese problema, que graduamos un bachiller que muchas veces en la universidad hay que volverlo a enseñar a alfabetizar, hay que alfabetizarlo. A veces hay que enseñarle a escribir su nombre en la universidad. Hay que enseñarlo a sumar. Quizás usted me diga, la suma no es importante, para alguna cosa sí. La aritmética es básico para usted comprender muchos procesos. La matemática es la ciencia básica para usted comprender todo lo que es el conocimiento y la ciencia, para usted entenderlo, porque el problema de la ciencia es de procedimiento, de metodología, y la que le enseña a usted los procedimientos es la matemática. No es un problema de que usted pueda llegar al final a una ecuación y resolverla. Es comprender el proceso, comprender la metodología de cómo usted llegar al resultado que usted quiere, en una ecuación diferencial, en una ecuación
matemática, en sacar, calcular las áreas de cualquier figura geométrica o el área de cualquier figura geométrica. Eso es matemática, pero es un problema de razonamiento. Es un problema de razonamiento. Y si usted va a operar a una persona y usted no tiene el problema del razonamiento desarrollado, usted no va a ser un buen cirujano. Olvídese. Si usted no tiene un gran razonamiento, usted no puede darse no puede aplicar un buen método para escribir un buen libro. No puede hacer un cronograma correcto para escribir un buen libro. Tiene que improvisarlo. Y así es el desarrollo exitoso de cualquier carrera que usted tenga. Por eso es el razonamiento. Y el razonamiento viene de ese método comprensivo, de ese método que usted aprende en la primaria, porque después de adulto usted no lo va a aprender. Entonces la escuela nuestra, y hablo de la nuestra porque puede ser que esté pasando en otros países, la nuestra necesita eso. La escuela nuestra necesita volver a ese método comprensivo, deductivo, ese método reflexivo que necesitan los estudiantes en esa parte. Y me alegra mucho esa vinculación, ya la apertura de esas escuelas para que el deporte es una herramienta importante. Óigame, el deporte es socialización, es desarrollo físico, es desarrollo intelectual, el deporte es salud, el deporte cumple un papel trascendental en el desarrollo de un niño. Trascendental. Lo mejor es la socialización, lo mejor es la competencia sana, lo mejor es el aprendizaje de un niño a tener obstáculos, a perder y ganar. Eso se consigue en el deporte, pero necesitamos que haya esa política, esa nueva visión de la educación en la República Dominicana. Qué bueno. Y quiero felicitar al ministro de Educación. Ojalá. Él es un hombre de educación. Él es un hombre del sistema. Y es un hombre del sistema que ha innovado. El hecho de crear una universidad para que los adultos que hayan tenido que parar por algunas circunstancias sus estudios, él le abrió una universidad para lo que usted no pudo ser, por las circunstancias socioeconómicas, por lo que sea. Él es un hombre innovador, es un hombre de la educación, del sistema educativo. Él puede hacer muchas cosas. Necesita apoyo, evidentemente, pero puede hacer muchas cosas. Quiero felicitar, repito, al ministro de Educación por esa decisión que ha tomado. Pasando a otro tema, el tema político. Esta semana se anunció la candidatura de María Teresa Cabrera. Y esta distinguida mujer, para mí, esta noble mujer, quien ha venido con una coherencia y con una perseverancia notable en ideas progresistas, en ideas incluyentes, en ideas que tienen mucho que ver con esta disminución de la injusticia social. Esta señora, maestra, la conocimos primero como sindicalista, como ADPista, ya se ha convertido con ese pensamiento en una luchadora social. Entonces, ella viene de La Vega, es una dama que ha recibido el respaldo, parece que lo va a recibir, de varios partidos minoritarios. Algunos, me decía un amigo ayer, minoritarísimo, pero son partidos que están ahí, son grupos, y a veces no depende del grupo. Lo que pasa es que aquí los partidos ya no tienen ese valor, no quiero insistir en esto. Ahora son las figuras, y los que quieren cambio, los que quieren esas ideas progresistas
insertarlas en el Estado, en las políticas públicas, necesitan ir al Estado. Desde fuera usted lo puede lograr con lucha, como logramos el 4%, como logramos con la Marcha Verde reducir la impunidad, que todavía se está en lucha. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, que se pueden lograr si quienes están dirigiendo las políticas públicas tienen esa concepción. A veces hay algunos que han sido vencidos, que van al Estado y a pesar de tener decenas de años luchando por una idea, cuando van al Estado se quedan truncos, se cierran ahí. Entonces yo quiero felicitar este esfuerzo, esta decisión de la profesora María Teresa Cabrera de lanzarse por la candidatura presidencial para el 2024. Ya sé que hay unos 6 o 7 partidos de izquierda, y si no son de izquierda, de esos partidos que son minoritarios, que la van a apoyar. Entre ellas está el PST, Partido Comunista del Trabajo, está, me parece que Alianza País, hay algunos que están ahí. No puedo decir con firmeza cuáles, pero la persona que me lo dijo ya tiene unos 6 o 7 nombres que van ahí. Éxito para María Teresa. Es necesario renovar, revivir esa lucha por ideales progresistas, incluyentes, que se dé, que alguna vez volveremos a que los partidos sean la correa de transmisión de esos liderazgos y de esos ideales de la sociedad más excluida del país. Alguna vez volveremos a esos partidos. Y si le digo que volveremos es porque los que están es muy difícil que puedan hacerlo en esa parte. Finalmente quiero tomar un tema que ha tenido la sociedad dominicana en el día de hoy. Hoy se va a conocer la medida de coerción. Hay dos casos importantes. El de la niña de Higüey, de la otra banda que falleció por circunstancias que ha establecido el INASIF, que dice que fue violentada, fue golpeada, una serie de cosas ahí. De ese tema lo voy a dejar porque a mí me luce que hoy no se va a conocer eso. Porque resulta que hicieron una solicitud de medida de coerción de un profesor a quien la sociedad ha acusado de eso, que yo tengo mi criterio de eso, se lo voy a explicar porque yo no me sumo al populismo de lo que pasa. Pero resulta que lo llamaron con el nombre de otra persona. Entonces ahora resulta que hay un problema, que no le pueden conocer la medida de coerción porque su nombre no es el que está en el expediente. Lo que yo sí me quiero referir por segunda vez es al caso del niño, este niño que murió lamentablemente, innecesariamente. Dicen que solo Dios dispone de cuándo usted va a morir, pero yo quiero pensar que no, que este niño se le escapó a Dios y que haya fallecido en estas circunstancias. Y yo digo de estas circunstancias porque él murió en una circunstancia que se creó en un carnaval. Y esas circunstancias fueron creadas son fruto de algunas tolerancias a lo mal hecho que nosotros hemos tenido. Una, no lo puedo dejar, primero, el papá. El carnaval ya no es un sitio de familia, ya no es así, pero está bien. Los padres llevan sus niños para que vean sus diablos cojuelos, para que se confundan ahí. Pero la falta de tolerancia. Una música está alta, esa música alta está llamando a la bebida,
porque no es al carnaval, porque si la música estuviera bajita, sí estuviéramos atendiendo al carnaval, pero el que está oyendo esa música, todo el que le está afectando esa música, no podía percibir el carnaval con ese ruido que tenía. Yo creo que eso fue lo que motivó, como la gente fue al carnaval, fue lo que motivó a que la policía fuera. La policía fue de una manera vestida también como si fuera irreconocible. Fue vestida como qué sé yo. Entonces se produce el irrespeto a la policía, pero también la forma de la policía querer imponer por la fuerza su autoridad. Y ahí es que viene el problema social, que se ha combinado y que trae como resultado una muerte. ¿Cuál? En este caso la del niño. De una ciudadanía que cree que cada vez que un policía se le acerca es para atropellarlo. Es un sistema que hay que cambiar. Es poco a poco que hay que sacar ese chip de la cabeza de la gente. Y cada vez más la gente quiere resistirse a lo que percibe un abuso de la policía. Eso pasó ahí en Santiago. Tú vienes a pagarme la bocina, abusador, porque tú eres policía. No te voy a obedecer. Entonces, ahí viene el policía que está desafiado con su autoridad, que está formado para la violencia, y va con la fuerza a pagar. ¿Qué resulta? Viene entonces la agresión hacia el policía, porque él quería pagar algo, y entonces le caen todos los que están disfrutando de la bocina, no del carnaval, porque el que tenía esa bocina puesta no estaba disfrutando del carnaval, estaba gozando el ruido de la bocina. Ese es mi criterio. Entonces, a comerse al policía, porque este fue de abusador, entre comillas, a pagarle su bocina, que era lo que le estaba dando alegría, no el carnaval, en un escenario donde había un carnaval. Y ahí entonces se produce ese forcejeo, le caen encima al policía, viene el policía armado, y entonces el policía tiene la obligación de ver cómo le caen arriba, se defiende y dispara, y se lleva a quien menos debía llevarse, a quien menos debía herir, a quien menos debía recibir esta andanada, estos disparos, que fue un infante inocente, que fue ahí con su padre, su familia, a disfrutar del carnaval, porque el niño no fue a disfrutar de la bulla de la bocina, no, el niño fue a disfrutar del carnaval. Entonces teníamos que dejarlo que disfrute del carnaval. Ya que lo llevamos, dejemos que disfrute el carnaval, que no se concentre en otras cosas. Esa es la reflexión que yo quiero de verdad que resaltar con pena, con dolor, porque ahí hay ahora una familia del policía ya destruida. Hay un policía que no se sabe si va a ser gente más nunca, porque no es verdad que este policía, cuando le han dicho que ha matado a un niño, sin él querer matar a un niño, va a servir para nada ya. Igual que ese padre. Cuando ese padre reflexione, que dice, verdad, yo debía pagar este carro, yo debía ir al policía, yo debía atender al carnaval, yo no debía enfrentar a este policía, tampoco va a servir para nada. Esta es la reflexión que yo quiero traer. La violencia no nos trae nada. Nada, ya Manuel me está diciendo que me calle, porque ya hay razones de peso que hay que atender. Quería dejar ese comentario y llamarlos a que mañana estén con nosotros, que aspiramos a hacer otro programa, que yo quisiera que sea interesante como el que hemos hecho hoy. Yo creo que el de hoy ha sido también muy interesante. Gracias a todos los muchachos que nos han dado apoyo, a ustedes que nos sintonizan cada día, y gracias al doctor Polanco por su tema. Mañana estaremos
de nuevo aquí con ustedes en el canal 19, si Dios lo permite. Hasta mañana, si Dios quiere.